Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. En nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy vamos a reflexionar y a conocer un poco de la historia de unos seres que habitaron muchas de estas regiones, que hoy los seres humanos tenemos asentamientos, viviendas, es nuestro hábitat, pero hace 175 millones de años aquí vivieron los dinosaurios. Muchos niños les encanta aprenderse los nombres de los dinosaurios y conocer sus figuras, algunos que caminaban en 2 patas y otros en 4. También aprenden que la palabra dinosaurio viene del griego deinos, terrible, y saurus, lagartija. Pero quizás les falta un nombre por agregar a esa lista: el perijasaurio, un nuevo género encontrado en Colombia. Hoy estamos con uno de sus investigadores, un estudioso de esta especie, y él nos contará la historia. Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué privilegio, porque hoy nos acompaña el geólogo Aldo Rincón, profesor de la Universidad del Norte. Gracias por aceptar la invitación. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es una excelente oportunidad para tratar de divulgar nuestra investigación y alcanzar a la comunidad. Como bien lo mencionan, los dinosaurios son muy famosos y vamos a hablar hoy en día acerca de una transición muy importante que ocurrió, hace 175 millones de años. Primero que todo, debo aclarar que la vértebra fue colectada en 1943. Después de colectada fue sacada del país y ahora reposa en la colección de Berkeley. ¿Qué es lo importante de esta vértebra? Una vez descubierto este fósil, fue descrito como un saurópodo en 1955. Sin embargo, fue, dejado en un gabinete casi 70 años. Después de 70 años, tenemos la oportunidad de interactuar, de colaborar con Jeff Wilson. Jeff Wilson es un antiguo pasante de la beca Fulbright. Él aplicó y se presentó a la Universidad Nacional y decidimos ir a campo. Decidimos, primero que todo, ir a tratar de revisar estas localidades. Después continuamos nuestra investigación yendo a campo a lo largo de la cordillera oriental. Visitamos lugares como Bucaramanga, Boyacá, la parte central de la cordillera, la Tatacoa, ese tipo de lugares. Y producto de eso, desafortunadamente, la preservación de los fósiles es muy mala. ¿Por qué es muy mala? Cuando hablamos de 175 millones de años, en nuestra investigación bibliográfica, encontramos que para esa época ya, Colombia ha alcanzado las latitudes tropicales. Y eso va a afectar muchísimo la preservación. ¿A qué me refiero con la preservación? El calor y la humedad puede destruir rápidamente los fósiles, afectando su preservación. Por lo tanto, son muy difíciles de encontrar. Independiente de eso, nosotros no lo encontramos, simplemente lo repreparamos. Después de nuestras actividades de campo con Jeff y pues obviamente con algunos estudiantes, decidimos investigar un poco más allá. Jeff solicitó el préstamo a la Universidad de Berkeley y lo preparó en su laboratorio allá en la Universidad de Michigan. En pocas palabras, ¿qué fue lo que ocurrió durante esa preparación? Se removieron un montón de, elementos que no dejaban apreciar la morfología. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante esta morfología? Nosotros los paleontólogos usamos esa morfología para tratar de entender las relaciones entre los organismos. En pocas palabras, creo que
es importante recalcar que el ADN no fosiliza, lo que fosiliza son esas morfologías y podemos asociar esa morfología con un cambio en la expresión genética o en lo que conocemos como el genotipo. Y eso es importante porque esa vértebra inicialmente simplemente guardada en un gabinete después de prepararse nos brindó acceso a un montón de información que no fue descrita inicialmente en 1955. Ahora, por otro lado, adicional a lo que les estoy mencionando, al resultado científico y, digamos así, lo impresionante es digamos así, un significado social. ¿Por qué es social? Como bien lo sabemos, las zonas del Cesar han sido afectadas intensamente por el conflicto armado. Después de, digámoslo así, obviamente yo no había nacido, pero después de 1955 me imagino que el acceso fue completamente restringido, ya era muy, digámoslo así, era muy peligroso meterse por allá y eso contribuyó a que la investigación siguiera estancada en esa parte del país. Hasta que con Jeff decidimos revisitar el lugar. Con uno de mis semilleros, Daniel Raad, con él tratamos de reubicar la sección, lo buscamos y decidimos, digámoslo así, y medir una sección estratigráfica. Cuando hablamos de una sección estratigráfica son rocas que nos permiten a nosotros saber el orden de los eventos y compararlo con la roca que estaba asociada al fósil que estaba en Berkeley. Porque en el centrum, digámoslo así, en el agujero por donde pasa la médula, o lo que conocemos nosotros hoy en día como la médula, ustedes van a encontrar un tipo de sedimento que coincide con el sedimento que nosotros identificamos en campo. Y eso nos permitió, digámoslo así, partir de una roca, ubicarla en un ambiente de geología, simplemente comparándola con ambientes actuales, y después agregar nuestro fósil. Ya teniendo todo esto digámoslo así, en la misma página, podemos tratar de mirar las relaciones con el resto de dinosaurios de 175 millones de años. Cuando exploramos eso, lo que encontramos es que digámoslo así, Perijasaurus está, digámoslo así, además de ser tan viejo, está localizado muy cerca a eventos, digámoslo así, reportados y descritos en secciones de otros lugares del mundo. Lo otro importante es el nombre de la especie, la paz. La paz decidimos nombrarlo así, pues por obvias razones. Primero que todo era tratar de exaltar el proceso o el acuerdo de paz que se firmó en 2016 y debido a esto definimos ese nombre. Y lo otro también es, otro aspecto muy importante para mencionar es el aspecto social. ¿Por qué? Porque en Colombia yo estoy involucrado aquí en el Caribe en varias actividades de apropiación social del conocimiento científico y los niños saben mucho de dinosaurios, pero desconocen por completo que nosotros tenemos dinosaurios en el país. Y eso es relevante porque esos niños son herramientas que para mí ¿cómo explicarlo? Como apropiador o como, digámoslo así, como persona a cargo de llevar el mensaje científico a la comunidad, son una herramienta muy clave porque yo recuerdo cuando yo era pequeño, no todo lo que yo decía, pero lo que yo le decía a mi papá trataba de hacerlo. Y eso funciona muy bien. ¿Por qué? Cuando uno llega a estos lugares donde tenemos intenso conflicto armado que ha operado por mucho tiempo, la gente no confía. La gente está bien, pero no confía. Y los niños se convierten en una herramienta muy importante porque ellos automáticamente permiten que nosotros, los científicos, interactuemos y de una u otra forma le pueden decir a su papá que nosotros somos gente de bien. Y eso es importante, ¿por qué? Porque desafortunadamente, como los niños no saben que tenemos fósiles o muchos de ellos desconocen, genera como un vacío en el conocimiento. ¿Sabe una cosa, profesor Aldo? A los niños les encanta aprenderse esos nombres complicadísimos que tienen los dinosaurios. Por ejemplo, el Nyasasaurus parringtoni. Se dice es el más antiguo conocido con características de dinosaurio. Vivió hace unos 243 millones de años y se dice que los dinosaurios se extinguieron
alrededor de 66 o 65 millones de años. Encontrar fósiles de estos seres, algunos gigantes, otros pequeños, otros medianos, pues realmente es toda una aventura, es toda un hallazgo súper importante. En Bolivia, por ejemplo, han encontrado muchas especies de dinosaurios y en los pueblos, donde saben que tuvieron esta riqueza natural, representan en los parques a los dinosaurios. En muchos parques hay dinosaurios, incluso hay muchas figuras de dinosaurios en los parques infantiles, para que los niños se diviertan, para que compartan con esos seres que se extinguieron y que vivieron en esa zona. Hablando del perijasaurio, pues realmente nos conecta con una especie nueva que hay que incluir y de verdad no es tan complicado decir perijasaurio porque fue hallado en el Manaure Cesar, hoy conocido como Perijá o Balcones de Manaure. Y allí ustedes pues están prácticamente conectando al mundo con este lugar donde vivió este ser que usted nos va a hacer la descripción, cómo es, con una vértebra, con fósiles, con restos de él, de millones de años, pues realmente ustedes van conociendo un poco la historia. Hay que saber que algunos dinosaurios eran herbívoros, o sea, solamente comían hierbas, y muy pocos eran omnívoros, que comían de todo. Hablemos un poco de esto, profesor, que es justamente lo que despierta la curiosidad en los niños, y usted nos hablaba de su niñez, hablaba de su papá. ¿Usted también se aprendía esos nombres y tenía curiosidad de niño por los nombres complicados o por las figuras de los dinosaurios? Ok, bueno, vamos a hablar un poquitico. Primero hablemos de perijasauros y después hablamos un poco de mi niñez. Perijasauros, como usted lo menciona, es un dinosaurio que al parecer es herbívoro. ¿A qué nos referimos con que es herbívoro? Uno puede mirar los cráneos de los saurópodos más completos y puede identificar que no comían, digamos así, no eran omnívoros. O sea, tienen una dentadura única y tienen, digamos así, una disposición de esos dientes también muy diagnóstico. Y lo importante es, como usted lo menciona, Perijasaurus está muy relacionado a lo que nosotros los científicos denominamos como los sauropodomorfos. O sea, son, digamos así, organismos antiguos que tienen cierta resemblanza a los saurópodos, pero que no son saurópodos. Y el resultado de nuestro análisis, o sea, en este fósil de 175 millones de años, sugiere que Perijasaurus está más relacionado con los saurópodos que con aquellos fósiles que usted menciona de 240 millones de años. Y eso es importante, ¿por qué? Porque, digámoslo así, eso es una conclusión muy, muy relevante, porque eso conlleva a una discusión de los resultados, porque estos saurópodos van a presentar una distribución única, la cual va a estar relacionada a, digámoslo así, a latitudes tropicales. Ahora, para contestar la segunda parte de la pregunta acerca de mi niñez, cuando yo era muy chiquitín, yo visitaba a mi abuela en Boyacá, y mi plan era desde los como 8 o 9 años me gustaba mirar el piso, digámoslo así. O sea, me gusta mucho mirar dónde camino. Y producto de ese interés empecé a encontrar cositas. Mi primer fósil lo encontré cuando tenía 7 años. Era una amonita, lo encontré muy cerca a Bogotá por La Vega. Y pues lo colecté, ¿no? Como son tan bonitos, uno tiende a preservarlos y a guardarlos como si fuera su tesoro. Pero yo nunca supe que era un fósil, o sea, simplemente me gustaba mirar el piso, digámoslo así. Después, cuando fui creciendo y ya empecé a estudiar geología, mi hobby era ir a visitar a mi familia y irme a caminar. Y empecé a comprender, digámoslo así, pues obviamente no tenía con quién discutir porque lo hacía solo, pero era muy chévere porque como gastaba tanto tiempo mirando el piso, empecé a colectar cosas, empecé a colectar, digamos así, uno no sabía lo que estaba haciendo, entonces sí, me parecía bonito, lo iba guardando, hasta que eventualmente aprendí que era paleontología y me gradué, etcétera, etcétera, pero pues es
digámoslo así, en pocas palabras, es casi un sueño hecho realidad. Profesor, pero qué privilegio en Boyacá, donde hay tanta historia y que se pueden encontrar fósiles con mucha facilidad. Sí, señor, en Boyacá, o sea, el lugar donde yo iba, obviamente después cuando ya era geólogo ya pude saber las edades y eso. Son rocas de más o menos, digámoslo así, 390 millones de años. Son rocas muy, muy antiguas, de las rocas más antiguas sedimentarias que tenemos en Colombia. Y usted va a encontrar muchísimas especies, trilobites, conchitas, de todo, por todos lados. Obviamente cuando yo colectaba eso yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cuando digo ni idea, es ni idea. Simplemente me parecía bonito y lo guardaba. Ni siquiera lo empacaba, simplemente lo echaba en una bolsa y me lo llevaba. Obviamente eso tocaba empacarlo bien, eso no aguantaba el viaje, se destruía. O sea, hay un montón de cosas que afectan la preservación. Ya después que aprendí esas cosas, ahora estoy a cargo acá en la Universidad del Norte de la colección paleontológica. Y ya, digámoslo así, ya aprendí los procedimientos para preservar nuestro patrimonio geológico. Porque ese patrimonio geológico es muy, pero muy importante. Si lo pensamos bien, uno le puede explicar a un niño que ese fósil es un símbolo del pasado. Y si yo lo puedo ubicar en un ambiente, ya puedo entender la interacción de ese fósil con el ambiente, de ese símbolo. Y eso resalta el valor de esos, digamos así, de esos fósiles, ya sean del 380, 340. O sea, todos esos números resaltan un valor muy importante. ¿Por qué es importante resaltar ese valor? Acá en el Caribe, digámoslo así, hay como, o acá en el Caribe no, en gran parte del país hay como una desconfianza hacia el científico. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo una experiencia personal en la cual tuve la oportunidad de ir a Tenerife. Llegamos a Tenerife, Magdalena, parqueamos el carrito, yo me bajé, lancé mi martillo por la ventana, me bajé, me puse mi sombrero, saqué mi mapa, estoy hablando de la plaza central de Tenerife. Me demoré, voy a decir mentiras, 5 o 7 minutos tratando de ubicarme, ubicando el GPS, gente tomando fotos. Cuando levanté la mirada, todo el pueblo me estaba mirando. Y ahí entendí que el pueblo es demasiado receloso. Ahí entendí que esa gente no me veía como un paleontólogo tratando de buscar fósiles, sino me veía como alguien que iba por algo que estaba en su territorio. Allí entendí que lo primero que ellos pensaron era que yo iba por el oro, que era un huaquero. Lo segundo que ellos pensaron era que yo iba a mirar qué recursos habían en sus predios. Bueno, un montón de cosas. Y lo último que ellos piensan es que uno es paleontólogo. Cuando uno involucra a los niños y hace este tipo de actividades, los adultos entienden que uno va a tratar de entender cómo evoluciona el paisaje a través del tiempo. Que eso es en realidad lo que nosotros hacemos. En pocas palabras, lo que nosotros hacemos es, como geocientíficos, es identificar una roca, ubicarla en un ambiente, de acuerdo a la litología, son cosas que uno puede describir y puede poner en su libreta de campo. Esto es el equivalente a lo que hizo mi semillero. Después uno lo que hace es agregar un fósil, ya sea de 280, 175, lo que sea, y trata de construir pues la edad, porque uno puede ordenar esos eventos si entiende conceptos básicos de un término complicado que es evolución. Evolución es algo, no vamos a hablar de eso porque no acabamos nunca, pero es importante. ¿Por qué? Porque nosotros como paleontólogos tratamos de encontrar esos organismos que no se preservan o que no los hemos encontrado. Por eso es tan importante ir a campo y resaltar, sobre todo en los niños, porque desafortunadamente yo ya hice un taller con mis estudiantes. Me pareció muy chévere, pero no, digámoslo así, me di cuenta que observan lo mismo que observa un niño. Pero pues ya cuando usted tiene 18 años, ya, digámoslo así, tiene un montón de preconcepciones que impiden que usted entienda el mensaje. Cuando usted es un niño, usted dice lo que cree, ¿no? O sea, usted no le va a creer a nadie, usted simplemente trata de contestar una pregunta y la contesta porque usted es curioso. O sea, y por lo general, cuando usted la contesta porque es curioso, menciona una observación. Y esas observaciones son muy importantes porque nos permiten a nosotros, los científicos, usar esas observaciones para transmitir el conocimiento. Profesor geocientífico Aldo, es muy interesante escucharle a usted porque definitivamente este tema le apasiona y este programa pues es muy familiar y uno sabe que cuando tienen niños en casa yo creo que la primer
fascinación casi que siempre o el 90% de los chicos es el tema de la investigación. Me encantaría ser geólogo. Hay un montón de películas, de series donde se habla de la labor de los paleontólogos. Entonces, para las personas esto es muy interesante. ¿Por qué decidió estudiar geología? ¿Qué lo llevó a esto? Sabemos que usted colectaba, lo primero que se encontró fue una monita, pero ¿en qué momento usted decide trabajar la geología y cuál es ese mensaje para las personas que desde niños les ha encantado este tema, pero que no saben si definirse o no por esto como una carrera profesional? Muy buena pregunta. Si le voy a contar mi experiencia personal, independiente de lo que hacía en mi tiempo libre, digámoslo ya, visitando a mi familia, ese tipo de cosas, yo decidí estudiar geología porque me gusta muchísimo caminar. O sea, me sigue interesando muchísimo caminar, me gusta mucho tratar de entender cómo evoluciona el paisaje. Sin embargo, cuando yo tuve la oportunidad de, digámoslo así, cuando me gradué, me tocó decidir qué estudiar, ¿no? Y lo primero que estudié fue química en la Universidad Nacional de Bogotá. Entré a la Universidad Nacional de Bogotá, pero digamos así, a mí me gustaba mucho el fútbol. Yo jugaba en el equipo de geología. Y como jugaba en el equipo de geología, hablábamos mucho de las caminatas que ellos se pegaban. Y yo, pues, en química, pues, mis caminatas eran cero, ¿no? Pues porque era repetir el mismo experimento muchas veces. Entonces, digámoslo así, ahí fue como digámoslo así, el anzuelo, digámoslo así. Y ya después empezaron mis interacciones con mis colegas en ese equipo de fútbol y decidí cambiarme de química a geología. Terminé como geólogo y ya después me involucré, pues, mi primer trabajo fue en geología económica. Empecé trabajando, digamos así, haciendo dos proyectos diferentes, enfocados obviamente a la extracción de recursos. Después de eso tuve la oportunidad de irme del país. Cuando digo que tuve la oportunidad es Carlos Jaramillo. Él es un doctor que actualmente es investigador en el Instituto Smithsoniano en Panamá. Me llamó, me dijo, hola Aldo, y yo, buenos días, ¿cómo está? Me dijo, no, que por qué no se viene para Panamá. Y yo, uy, ¿qué hay que hacer? Pues, o sea, yo no sabía qué me tocaba hacer. O sea, yo en ese momento era un geólogo que en mis tiempos libres iba y colectaba fósiles, pero no entendía nada. O sea, había muchas cosas que ignoraba acerca de la paleontología. Producto de eso me fui para Panamá por 2 años. Mi inglés era, digamos así, muy rudimentario. Sigue siendo rudimentario, pero pues no era muy bueno. Tuve esos 2 años para practicar y esa oportunidad me permitió colectar lo que posteriormente se convirtió en mis temas de investigación. Mi doctorado, o sea, mi maestría y mi doctorado involucran fósiles del Canal de Panamá, los cuales fueron colectados durante la expansión de ese, digamos así, de ese canal que pues ya no recuerdo cuántos miles de millones de pesos puede llegar a costar, porque sí fue un proceso muy largo, pero es una oportunidad única, ¿no? Si ustedes lo piensan, en el trópico no vamos a tener casi lugares donde ir a buscar por fósiles, todo está cubierto por vegetación, hace mucho calor, sí, o sea, ahí el clima panameño es, digamos así, muy intenso, sí, o sea, es una selva pesada. Pero pues cuando ustedes expanden ese canal, usted puede, o sea, en mi caso yo lo que hacía era esperar a que liberaran una zona de maquinaria, ir y buscar a ver qué cosas salían. Y salieron un montón de fósiles. Actualmente, otro de mis proyectos es continuar con la descripción de esos fósiles. Sí, porque, digamos así, eso se convirtieron en mi proyecto de posgrado, o sea, en el doctorado. Defendí el doctorado y después me vine para Colombia, pero pues me quedaron mis amigos allá en Florida. Entonces con colegas en Florida estamos también colaborando pues tratando de lo que nosotros conocemos como una colaboración interinstitucional, en la cual está involucrada pues la gente de Florida y pues Uninorte. Por otro lado, adicional a digámoslo así, a estos dinosaurios espectaculares, también tenemos trabajos de campo en Bogotá, en más o menos rocas de 55, 58 millones de años, que más o menos son intervalos muy importantes. ¿Por qué? Porque coinciden digámoslo así, con eventos de paleoclimáticos muy marcados. Eso pues se está describiendo, esperemos a ver si podemos tratar de describir eso pronto. Desafortunadamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque
como estamos hablando nuevamente de zonas tropicales, los afloramientos son muy difíciles. Durante los 2 años que trabajé con Carlos, con el Smithsonian y pues con Florida, gasté muchísimo tiempo buscando molares. O sea, encontramos mucho titanoboa, muchos reptiles grandes, etcétera, pero molares, nada. De los únicos lugares donde hay molares es cerca, pues digamos así, cerca a la sabana de Bogotá. Y pues, continuando con mi historia, volviendo a hablar de las interacciones entre instituciones, para este trabajo de perijasaurios es importante, o sea, es necesario recalcar, pues que no es solo el esfuerzo de Aldo. ¿A qué me refiero con solo el esfuerzo de Aldo? También se incluye el esfuerzo de Daniel Raad. Él ya está trabajando, pero cuando estuvimos haciendo los labores de campo, él estaba a cargo de medir las secciones, yo obviamente le corregía las cositas para que no quedaran tan mal, digámoslo así. Por otro lado, involucramos a gente de AFIT. Harold nos colaboró mucho con, pues digámoslo así, con la revisión bibliográfica. Obviamente gente como Martín Escurra de CONICET, quien él tiene acceso y es un experto buenísimo en saurópodos. Y pues obviamente Jeff, el pasante que estuvo aquí por este año, pues muy buena gente, él ya habla muy bien inglés, entonces digamos así, es una interacción muy interesante compartir digamos así, con tantas instituciones al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque eso era lo mismo que yo hacía en Panamá. Como mi inglés era tan malo, la única opción que me tocaba era hablar con gente que hablara inglés. Y uno, así no lo quiera, va soltando, va aprendiendo, obviamente el acento no se pierde, pero pues uno va soltando, pues aprende a comunicarse. Profesor, a los niños les llama muchísimo la atención los dinosaurios, las formas de los dinosaurios, el tamaño, sus bocas, sus colas, sus formas. Y hay una investigación muy reciente que dice que los niños y niñas que aman los dinosaurios son más inteligentes, aunque no es únicamente con los dinosaurios. Un reciente estudio indica que los juguetes con los que se obsesionan los niños en la infancia marcarán rasgos de su inteligencia en la vida adulta. La parte que destacó esta investigación, publicada en la revista Ciencia Directa, es que los niños que se obsesionan con los dinosaurios tienen una capacidad cognitiva mayor en la vida adulta. Los científicos llegaron a la conclusión que los dinosaurios y todo lo que hay alrededor de ellos despierta la mente de los niños para querer aprender más en comparación con otros juguetes. La vida de estos animales prehistóricos mantiene a los niños en un constante aprendizaje, pues quieren entender qué comían, cómo era el lugar donde vivían, qué hacían, a qué clase pertenecían, y todo esto requiere una mayor retención y comprensión de su parte. Y cuando son capaces de nombrarte más dinosaurios de los que tú conoces, su categoría y dicen perfectamente el nombre científico, entiendes que una parte de su cerebro está súper activa. Según estudios, 1 de cada 3 niños y niñas tendrán un amor infinito por estas criaturas. Aunque la mayoría de los niños y las niñas desarrollan una obsesión por todo lo que hay a su alrededor de su personaje favorito, según la ciencia, los dinosaurios requieren un poco más de inteligencia, por lo que serán adultos con ganas de investigar más y con un ojo más crítico que el resto. Sin embargo, si invitas a tu hijo o a tu hija a conocer más sobre las cosas que también son complejas y tienen mucho que dar, como los animales, la vida en el mar, el universo o los deportes, podrás despertar su lado curioso, lo que te traerá iguales beneficios cognitivos en su vida. ¿Qué opina de ese estudio, profe? Muy impresionante, impresionantísimo. ¿Por qué? Porque, o sea, eso que usted menciona es algo que hemos notado durante nuestras actividades. Como les mencioné, yo estoy a cargo de la colección aquí de vertebrados y nosotros tenemos un montón de talleres. Y los niños siempre la sacan del estadio por eso. O sea, ellos se saben eso muy, pero muy bien. Y algunos de ellos, o sea, la idea es que aquellos que tienen como ese chip, entiendan que detrás, muy probablemente en el patio de su casa, pueden tener acceso a esos fósiles. Y muy probablemente que si hacen su trabajo y son juiciositos y estudian, lo pueden describir ellos.
porque si esos niños van a tener ese chip es el que uno necesita para poder sobrepasar los obstáculos que ocurren acá en Colombia, porque desafortunadamente no es tan fácil hacer paleontología en el trópico como en otros lugares. Sí, se requiere mucho tiempo, se requiere una muy buena geología, se requiere salir, estudiar, profesionalizarse, ese tipo de cosas, pero me interesa muchísimo lo que usted menciona. Sí, porque eso lleva a la siguiente, pues, digamos así, otra actividad que también involucramos en nuestros talleres, es que este organismo, Perijasaurus la Paz, habitó la Tierra cuando todo era un solo continente. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que nosotros los geólogos denominamos como Pangea, que es simplemente un continente gigantesco. ¿Y qué ocurría en Pangea? De pronto Perijasaurus podía ir a visitar a alguien a otro lugar del mundo, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque eso se va a ver representado en la morfología, que fue lo que nosotros estudiamos haciendo nuestra filogenia. Y en pocas palabras es tan relevante que a partir de esa distribución usted construye las similitudes entre los diferentes géneros y especies a lo largo del mundo. En nuestro artículo incluimos cosas de Argentina, de muchos lugares de India, Sudamérica, o sea, hay de muchos lugares donde están descritos. Obviamente no todos tienen la misma vértebra, pero uno los puede comparar. Y es importante porque nos muestra a nosotros, es como una foto en el pasado de lo que ocurrió. Obviamente es una foto de baja resolución, pero peor es no tener nada, ¿no? Entonces es importantísimo por eso, porque esos niños que usted menciona son aquellos que pueden llegar a convertirse en, digamos así, las personas con superpoderes, digamos así, de observación. Porque el truco en este caso, en cualquier ciencia, es observar. Ya después uno aprende que es lo que vio, pero lo importante es observar. Si en el caso, pues ya ahí uno mira qué es lo que observa, pero si usted trabaja con planticas, usted solo observa plantas y adquiere esa experiencia para defender lo que usted ve. Y obviamente eso no quiere decir que usted no pueda trabajar en rocas. Obviamente le va a tomar más tiempo aprender a describir una roca si sabía describir plantas, pero lo puede hacer. O sea, en mi opinión, eso que menciona es muy importante, porque los niños se convierten, digámoslo así, en herramientas, les permiten trabajar en muchas cosas. Al profesor geocientífico, geólogo Aldo Fernando Rincón Burbano de la Universidad del Norte, gracias por habernos acompañado en este programa. ¿Cómo poder acceder a esta investigación de la cual hemos hablado hoy? Y también si ha realizado más investigaciones, ¿tiene una página web o en qué link las podemos encontrar? Bueno, en este momento hay como dos focos de divulgación. O sea, en Colombia tenemos la página de la Universidad del Norte. Ahí pueden descargar pues el link de la publicación, y en Estados Unidos, para la gente que no está en el país, pueden acceder libremente a la página de la Universidad de Michigan. Ahí también está Perijasaurus, ahí es donde está, digámoslo así, como ese fósil salió del país, no puede regresar, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un modelo 3D. En el artículo, en algún lugar del artículo hay un link, el cual ustedes le dan clic, y ese clic los lleva a una imagen 3D que se hizo en Estados Unidos. Y en esa imagen 3D, porque es importante, es una imagen de altísima resolución donde usted puede acercarse, devolverse, bueno, y permite una interacción que, en mi opinión, es muy importante, sobre todo para un niño, porque cuando uno ve digamos así, un fósil tridimensionalmente, es completamente diferente a cuando uno lo ve en 2 dimensiones. En 2 dimensiones es como, perdón la expresión, es como aburrido. Uno no sabe qué tan grande es, pues, y es importante que un niño tenga acceso a esa información. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve tridimensionalmente, uno lo puede describir, lo puede observar y lo puede comparar con otros fósiles. Y ya para terminar, pues solo me resta agradecerles a ustedes por esta invitación a, digámoslo así, a divulgar los resultados de nuestra investigación. Espero pues que, que la comunidad en general, tanto niños como adultos, recuerden Perijasaurus La Paz, dónde lo encontramos y pues las ventajas que hemos discutido hoy. Y pues no, nada más, solo me resta despedirme y que tengan un feliz resto del día. Sigamos escarbando un poco en la vértebra de el Perijasaurus.
de la especie La Paz, este dinosaurio que se movió aquí en nuestro territorio y que realmente hizo parte de él. Los investigadores nos siguen entregando información, seguirán investigando y nosotros debemos seguir cuidando el entorno, el planeta, la historia, el presente. Recordemos que si vivimos de la mejor manera el presente, el futuro, que será un próximo presente, llegará de la mejor manera. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para todos. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.